Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un anciano es asesinado a tiros delante de su familia en una celebración del 4 de julio. Nadie sabe de dónde vino la bala. ¿Cómo puede la policía rastrear al asesino? Un carismático líder de las Panteras Negras muere en una redada policial. Sus partidarios dicen que fue asesinado. La policía dice que le dispararon en defensa propia. ¿Puede un experto forense determinar quién está mintiendo? Un niño muere en un tiroteo. ¿Puede una computadora de última generación vincular pruebas de este delito con otro y ganar una condena? Toma una fracción de segundo para que un arma cause la muerte. Resolver un crimen toma mucho tiempo. Pero con el aumento de la velocidad, la experiencia y la precisión, los detectives forenses se están concentrando en su objetivo mortal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Objetivo mortal. En Bloomingdale, Illinois, 64 kilómetros al noroeste de Chicago. El 4 de julio de 1989 comenzó como cualquier otro día de celebración por la independencia. Al igual que la gente en todo Estados Unidos, las familias y amigos se reunieron para conmemorar el aniversario del país, relajándose y celebrando la tradicional barbacoa en el patio trasero. Los niños se divirtieron con bengalas, mientras esperaban ansiosamente que anocheciera y comenzara el espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad. En la zona de picnic, el festival ofreció una gran cantidad de atracciones para que todos disfrutaran. Pero para una familia de Bloomingdale, la celebración terminó en tragedia. En un campo cerca de la zona de picnic, la familia se unió a una multitud que se reunió para esperar los fuegos artificiales. El abuelo pasaba el tiempo jugando con sus nietos. Luego se cayó de su silla de repente. ¿Qué sucede? ¡Ayuda! Su esposa pensó que había tenido un ataque al corazón. ¿Está todo bien? Dos detectives fuera de servicio estaban de picnic con sus propias familias. Se apresuraron a ofrecer ayuda. Cuando voltearon el cuerpo del hombre, encontraron una herida sangrienta debajo de sus costillas, un orificio de bala. Este abuelo de 64 años había sido asesinado a tiros. La conmoción pasó de inmediato a desconcierto. Nadie había oído un disparo ni visto nada. Una búsqueda en el campo resultó vacía. No encontraron ningún arma, ni un cartucho usado. El asesinato fue el caso más desconcertante que la policía de Bloomingdale había encontrado. ¿Quién le había disparado al hombre y por qué? Hallar el misterio, forjar un vínculo entre la víctima y el asesino, exigiría todo el ingenio de los expertos forenses. El teniente Richard Vaughn es el examinador balístico del Departamento del Condado de DuPage. Tan pronto se realizó una autopsia, la policía de Bloomingdale lo llamó. El forense confirmó que una bala había golpeado a la víctima en el lado derecho y luego penetró por debajo de la caja torácica, causando su muerte. También recuperó la bala. Afortunadamente no había tocado el hueso y estaba en condiciones intactas. La tarea inicial de Vaughn fue determinar qué tipo de arma se había usado, para que él y los detectives pudieran empezar a buscar el arma y en última instancia a su dueño. Bajo su investigación, el tamaño y el peso de la bala, así como cualquier marca física, podrían proporcionar información vital. Para la evidencia de este caso, la primera pregunta sería ¿qué calibre es? El calibre se determina por el peso y el diámetro de la bala. Vaughn comenzó pesando la bala en una balanza digital. Luego la midió con un instrumento llamado micrómetro. Cuando el proceso se completó, determinó que la bala era de calibre .44. Venía de una de las armas más poderosas del mercado, Magnum 44.
Varias compañías fabrican tales armas. Vaughn tuvo que determinar la marca y el modelo del que disparó la bala mortal. Colocó la bala bajo un microscopio y examinó sus características de estriado. Todas las armas dejan una serie de ranuras en espiral en una bala a medida que baja la velocidad del cañón, el número de ranuras, su ancho, y si se tuercen a la izquierda o a la derecha, varía según el fabricante. Esta bala en particular tenía 6 surcos y 6 ranuras, las regiones elevadas en el medio. Giraron en espiral a lo largo de la bala con un giro hacia la derecha. Vaughn recurrió a un dispositivo llamado unidad de proyección de medición. Le permitió determinar con precisión los anchos de cada área y surco. Con esta información, Vaughn recurrió a una base de datos informática llamada Archivo de Características Generales de Ánima Rayada, que contiene información sobre miles de armas. La alimentación en el calibre, número y anchura de los tramos y ranuras, y el giro direccional de la bala le permitió identificar la posible marca del arma. Teníamos un ancho de ranura de 3,27 milímetros. Cuando nos referimos a la categoría de calibre 44 Magnum, observará que la marca y modelo probable de arma de fuego que podría haber disparado la bala de evidencia era un arma de fuego fabricada por Strong Ruger y el modelo sería el modelo Red Hawk. En 2 horas, Vaughn desarrolló una prueba vital. El arma era un Strong Ruger Red Hawk 44 Magnum, pero la búsqueda en las tiendas de armas locales no reveló ningún registro de venta de alguna de este tipo. Vaughn decidió que la única forma de rastrear al asesino era encontrar desde dónde se había disparado la bala. Un manual de municiones le decía que una Ruger Red Hawk 44 Magnum tiene un alcance máximo de aproximadamente 2,5 kilómetros. Pero las posibilidades de localizar el lugar donde se había disparado la bala en un área tan grande son casi imposibles. Para reducir el área de búsqueda, Vaughn regresó al lugar del asesinato para reconstruir el incidente. Todo lo que necesitaba era un maniquí, una silla de jardín y una varilla de madera. Sentó al maniquí en el mismo lugar y posición de la víctima. Luego introdujo la varilla en el cuerpo en el ángulo preciso de la herida. La varilla representa la trayectoria real de la bala. En vista de que tenemos una herida aquí en el lado derecho y la bala fue recuperada en el lado izquierdo, notará que la varilla está apuntando en esta dirección. Ahora nos referiremos a esto como la supuesta trayectoria de la bala. La varilla apuntaba aproximadamente hacia el noroeste. Si Vaughn tenía razón, esa era la dirección desde la que se había disparado la bala. En su laboratorio comenzó a trazar el mapa del área donde la policía debería centrar su búsqueda. Este es un mapa específico de Bloomingdale que pude obtener en el Departamento de Carreteras y que demuestra o representa el área de búsqueda. Notarán que esta área es el campo abierto en el que los espectadores estaban sentados esperando a que se produjeran los fuegos artificiales del 4 de julio. La víctima estaba sentado en una silla aquí. Ahora, habíamos determinado por un cuadrante que nuestra área de búsqueda iba a ser al norte y noroeste. ¿Pero desde dónde se había disparado la bala en el área de búsqueda? Las referencias de Vaughn le dijeron que la velocidad de la boca de una Red Hawk es de 366 metros por segundo, pero a partir de la herida de 38 centímetros de profundidad en el hombre muerto, un médico forense estimó que la bala se ralentizó a menos de 213 metros por segundo cuando impactó. Con la ayuda de un experto en balística informática, Vaughn calculó hasta dónde debe haber llegado la bala para que su velocidad se redujera a esta magnitud. Nos percatamos de que la velocidad de impacto era de aproximadamente 137 a 213 metros por segundo y que tendríamos que centrar nuestra búsqueda en un área entre 457 y 640 metros. Nuestra área de búsqueda estaría en este espacio de aquí. Lo que hicimos fue establecer un cono de origen, por así decirlo,
en el que centraríamos nuestra búsqueda desde esta línea representada aquí hasta esta carretera que está representada aquí. Después de delimitar el área de búsqueda, Vaughn y la policía peinaron los vecindarios entre 457 y 640 metros al noroeste de la zona de picnic. Llevaron a cabo entrevistas puerta a puerta, buscando cualquier prueba de que se hubiera disparado un arma de gran calibre. Finalmente llegaron a una residencia en la avenida Lawrence. En la búsqueda del patio trasero hicieron un descubrimiento crucial. En una esquina había un recipiente de 55 galones perforado con agujeros. Vaughn sintió que podían haber sido hechas con balas del calibre 44. Los bordes mostraban pocos signos de óxido, lo que sugería que eran nuevos. ¿Habían sido hechas por la misma Magnum que asesinó al anciano? Para averiguarlo, Vaughn tuvo que recuperar una de las balas y compararla con la del hombre muerto. Se apoyó en las varillas para orientarlo en la dirección correcta. Con suerte, lo conducirían a una bala. Tenemos pruebas de que los disparos se hicieron en un ángulo un poco más alto del que salieron. También notarán que el metal de este lado tiene una hendidura aquí que se dobla dentro, lo cual indica que es por donde entró la bala. Y en el otro lado tenemos evidencia de que la bala sale donde el pliegue metálico se dobla hacia el exterior. Esto indica que la bala salió. Tomaremos esta varilla ahora y reconstruiremos la trayectoria. En otras palabras, la trayectoria de vuelo de la bala desde el momento en que impactó el recipiente de 55 galones hasta su salida. Se puede ver el metal alrededor del perímetro y su pliegue indica su salida. Esto demostraría que esta bala continuó en una trayectoria de vuelo recta. Lo más probable es que hubiera golpeado el césped en algún lugar de aquí. Lo que tenemos que hacer es centrar nuestra búsqueda en esta área. También tendremos que hacer una búsqueda realmente exhaustiva. Vaughn y los detectives se separaron para encontrar la bala. A pesar de su minuciosidad, no encontraron nada. Tal vez el barril había sido movido desde que los disparos se hicieron a través de él. Si es así, se necesitarían detectores de metales para buscar en un área más grande. Entonces, uno de los ayudantes del alguacil se le ocurrió una idea. Quizás los que dispararon habían quemado troncos en el recipiente mientras lo usaban como blanco. Tal vez las balas estaban en una pila de cenizas. Revisó las cenizas y encontró lo que estaba buscando. Si Richard Vaughn pudiera probar que la bala vino de la misma arma que asesinó al anciano, tendría la pista que necesitaba. Voltéalo, voltéalo. Cuando un hombre murió en un picnic en Bloomingdale, Illinois, el 4 de julio, la policía solo tenía dos pistas: la bala recuperada en la autopsia y la herida que causó. Ahora el examinador balístico Richard Vaughn tenía una segunda bala, encontrada cerca del recipiente de 55 galones. Una comparación de las balas le diría si provienen de la misma arma. Cada Ruger Red Hawk Magnum deja marcas de estrías similares en una bala, 6 ranuras y surcos con un giro a la derecha. Pero cada arma también deja su propia firma única e individual en las balas que dispara, producida por pequeñas irregularidades en el rifle. La bala encontrada en el recipiente estaba deformada por el impacto, pero Vaughn todavía pudo discernir varias marcas distintivas. Fueron suficientes para concluir que provenían de la misma arma que asesinó a la víctima. El sospechoso estaba cerca, pero una pregunta seguía pendiente. ¿Podría una bala disparada desde el patio trasero viajar sin obstáculos 800 metros hasta el lugar del picnic? Vaughn solicitó la ayuda de una empresa de ingeniería para examinar la posible trayectoria de la bala. Registraron las elevaciones del terreno, las posiciones, alturas de cada casa y árboles entre las residencias de la avenida Lawrence y el área del picnic. Luego construyeron un diagrama. La línea roja muestra la trayectoria calculada de la bala. La línea oscura aquí indica el terreno. Hemos documentado aquí las viviendas que están dentro de la línea de la trayectoria de la bala.
Lo que pudimos determinar que fue esta residencia en particular, por ejemplo, la bala iba directamente a su derecha. Esto indica dónde estaba el arma. Esta es la valla que estaba detrás de la propiedad de los sospechosos. Y este es el área donde la víctima estaba sentado. En su viaje de 800 metros hasta el área de picnic había muchos posibles obstáculos. Sorprendentemente, la bala no le dio a ninguno. ¿Pero tendría todavía suficiente poder para asesinar una vez que llegara ahí? Para presentar su caso, Vaughn tenía que probarlo. Acudió al experto en balística de heridas Martin Fackler, que había ideado una forma estandarizada de probar hasta qué punto una bala penetra en la carne humana cuando viaja a distintas velocidades. La profundidad de la herida depende de la velocidad de la bala. Para simular el poder penetrante de una bala después de un vuelo de 800 metros, se retira algo de pólvora para reducir su velocidad a entre 122 y 213 metros por segundo. Esto se conoce como un tirador de inercia de bala. Y vamos a usar esto para tirar y separar la bala del estuche del cartucho, de modo que podamos retirar el polvo del estuche del arma. Vaughn cuidadosamente inclina una cantidad medida de la pólvora. Es un proceso de ensayo y error. Vacía algo de pólvora, dispara una bala. Mide la velocidad de la bala. Si es demasiado alto, se quita un poco más de la pólvora. Si es demasiado bajo, se quita menos de la siguiente ronda. Para asegurar que la bala impacte en el bloque a la velocidad prevista, su velocidad se mide con un temporizador electrónico. A esto se le llama cronógrafo. No es más que un temporizador que se inicia con la sombra de una bala que pasa entre estas dos primeras barras y el tiempo se detiene con la sombra de la bala que pasa entre las dos segundas barras. La velocidad en metros por segundo del proyectil se registra en la parte delantera de la máquina. Finalmente, cuando todo está listo, la bala de prueba se dispara contra la gelatina. ¡A cubierto! La bala viajó 38 centímetros, casi idéntica a la profundidad de la herida fatal. Al igual que la bala encontrada en la víctima, no se había deformado. La prueba demostró que la bala tenía suficiente poder para asesinar al hombre a 800 metros de distancia, lo que es una prueba más de que el disparo había sido hecho desde la avenida Lawrence. Los resultados de la prueba de Vaughn dieron al asistente del fiscal del estado, Joe Burkett, motivos para entregar una orden de registro a Robert Loxton, residente de la casa donde encontraron el recipiente. Loxton admitió que él y su novia celebraban el 4 de julio, pero al principio negó tener un arma. Como delincuente exconvicto, era ilegal que poseyera una. Mintió sobre todo hasta que se enfrentó a hechos que conocíamos y que habíamos incluido en la orden de arresto, y finalmente confesó e implicó a su novia también en el tiroteo. Bajo la presión de Burkett, Loxton presentó una Strom Ruger Red Hawk de calibre 44. Más tarde confesó y reveló los acontecimientos de su fiesta. Comenzó con una barbacoa para unos pocos amigos. Por la tarde, Loxton había entrado a la casa a buscar su Ruger Red Hawk. Una jarra de agua fue colocada en el recipiente de 55 galones como blanco. Loxton disparó 5 tiros. Una golpeó la jarra, pero 4 fallaron, y en su lugar tocó el recipiente. Luego le entregó el arma a su novia, cuyo disparo no le dio a la jarra y al tambor por completo. Tras la declaración de Loxton, Vaughn determinó que la novia disparó la bala mortal. Como era más baja que Loxton, inclinó el arma más alto. El aumento del ángulo le dio a la bala una trayectoria lo suficientemente alta como para llegar a los campos de picnic. Loxton se declaró culpable del uso ilegal de un arma de fuego, de poseer un arma robada y de homicidio involuntario. Su novia también admitió haber disparado el arma y también se declaró culpable de homicidio involuntario.
Loxton fue sentenciado a 6 años. Su novia recibió 90 días más libertad condicional. Y fue realmente una investigación exitosa porque, como con cualquier asesinato o cualquier homicidio, los oficiales de policía y fiscales no tomaron vacaciones. Trabajamos en conjunto con la oficina del alguacil, la oficina del forense, el departamento de policía de Bloomingdale, el sargento Bone del laboratorio criminal. Todos hicieron un excelente trabajo. En Bloomingdale, la víctima y el asesino desconocían la existencia del otro y estaban a 800 metros de distancia. Se necesitaron las herramientas de la ciencia forense y la dedicación de los profesionales de fuerzas policiales y de expertos en balística para descubrirlo. La muerte de Bloomingdale fue un trágico accidente, causado por el descuido y un sorprendente giro del destino. Su aleatoriedad lo convirtió en un desafío a resolver. En Chicago, durante la turbulenta década de 1960, un investigador se enfrentó a un reto diferente. Encontraron muerto a un activista político. ¿Fue asesinado en defensa propia o intencional? Las paredes acribilladas con balas tenían la respuesta. 4 de diciembre de 1969, 4:45 de la mañana. 14 agentes de policía seleccionados por el fiscal del estado de Illinois, Edward Hanrahan, se acercaron a un apartamento en el área de Oak Park en Chicago, el corazón del gueto negro de la ciudad. Estaban a punto de embarcarse en lo que se convertiría en uno de los eventos más controversiales en la historia de Chicago. El apartamento del primer piso estaba ocupado por miembros del partido Pantera Negra, una organización militante de izquierda que predicaba la revolución social. Cuando el grupo principal de policías entró por el frente, una fuerza más pequeña entró por la parte de atrás. 15 minutos más tarde, el pequeño apartamento de 2 dormitorios estaba lleno de 100 balas. Cuando el humo se disipó, 2 jóvenes panteras murieron. 4 resultaron heridos, 2 de ellos gravemente. 2 policías recibieron heridas superficiales. En la incursión encontraron un alijo de armas, 19 armas y cajas de municiones. Entre los muertos estaba Fred Hampton, de 21 años, el carismático líder del capítulo de los Panteras de Illinois. Los negros necesitan algo de paz. La gente blanca necesita algo de paz. Tendremos que pelear. Vamos a tener que luchar religiosamente para lograr la paz. Hampton fue la 28ª Pantera Negra asesinada por la policía en menos de 2 años. Los Panteras Negras surgieron en Oakland, California, producto de los disturbios sociales de la década de 1960. Mientras que los líderes negros como Martin Luther King abogaban por la desobediencia civil y la acción política para promover los derechos civiles, los Panteras parecían dispuestos a usar la violencia si era necesario. La incursión del 4 de diciembre se convirtió rápidamente en un evento mediático, ya que las Panteras y las autoridades contaron cosas radicalmente diferentes de lo que había ocurrido. Hanrahan dijo que la policía estaba cumpliendo una orden de registro legítima cuando los Panteras comenzaron a disparar. Cuando los policías informaron sobre su cargo, les dispararon. En una manifestación filmada, la policía dio su versión de la operación. En esta versión, la pantera Mark Clark estaba sentado en una silla en la sala de estar. Disparó con una escopeta hacia la puerta principal mientras la policía se acercaba. La policía irrumpió y lo asesinó a tiros. A medida que más panteras empezaron a disparar, el intercambio se intensificó. Hubo 3 disparos desde el dormitorio de atrás, directamente en la puerta trasera cuando entré. Me alejé de nuevo. De acuerdo a la policía, cuando entraron a la habitación de Hampton, lo encontraron en la cama, acostado boca abajo. Abrió fuego con un arma automática calibre 45 y una escopeta. En defensa propia, le dispararon 2 veces en la cabeza. Pero los Panteras Negras contaron una historia diferente. La policía irrumpió sin avisar, empezó a disparar y asesinó a Mark Clark, quien disparó solo después de haber sido atacado. Ninguna otra pantera había usado un arma. Otros policías entraron por la parte de atrás, encontraron a Fred Hampton dormido y le dispararon 2 veces en la cabeza antes de que tuviera la oportunidad de despertarse. La novia de Hampton estaba en la cama con él cuando comenzó la incursión.
Estaba medio dormido y cuando miré hacia arriba vi las balas que salían del frente del apartamento, del área de la cocina. Había policías disparando. Solo levantó la vista, no dijo una palabra, no se movió. Acababa de bajar la cabeza, nunca se levantó de la cama, nunca dijo una palabra. Nunca se levantó de la cama. Las Panteras estaban convencidas de que Fred Hampton había sido asesinado y que la policía había encubierto todo. El abogado de las Panteras, Skip Andrew, actuó como su portavoz. Cualquiera que pasara por el apartamento y examinara las pruebas que quedaban allí, solo podía llegar a una conclusión, y es que Fred Hampton, de 21 años y miembro de un grupo militante bien conocido, fue asesinado en su cama, seguramente mientras dormía. La policía arrestó a las Panteras sobrevivientes y los acusó de varios delitos, incluso de intento de asesinato. Para defender a las Panteras, sus abogados necesitaban pruebas que apoyaran su versión de la incursión. Acudieron al experto en balística Herbert McDonald. Parecía una decisión insólita. En varias ocasiones había investigado los tiroteos entre la policía y grupos radicales negros. Usualmente se ponía del lado de la policía. Comprendí que se trataba de un tiroteo similar a los que había investigado antes en la República de Nueva África, Fred y otros. Así que esperaba que este fuera otro grupo de militantes negros que estaban equivocados y que la policía estaba en lo cierto. Cuando McDonald vio su rol, tuvo que decidir si la policía o el relato de la redada de los Panteras revelaban la verdad. Para determinar esto, tendría que reconstruir la redada a partir de agujeros de bala y balas gastadas en el apartamento. Se necesitaría la habilidad de McDonald para averiguar qué sucedió. Entró en el apartamento a través de un pequeño vestíbulo que conducía a la sala de estar. Mark Clark, el primer Pantera en morir, había sido disparado aquí. Detrás del salón había 2 dormitorios. Fred Hampton había muerto en el más alejado. Finalmente, en el fondo estaba la cocina, por donde había entrado la retaguardia de la policía. McDonald comenzó su investigación en la sala de estar. Pasé 10 horas y media recogiendo pruebas, tomando fotografías y observando las trayectorias de varias balas. Nunca había visto un área que hubiera sido tan baleada como la sala de estar. En la pared del sur había 45 agujeros de bala de varios calibres. Los más grandes eran de calibre 45 y fueron disparados con una ametralladora Thompson. Hubo disparos de escopetas y hubo de calibre 30 y 38. El hecho de tener diferentes tamaños hizo que fuera algo fácil establecer cuáles fueron disparados con diferentes armas. ¿Quién había hecho esos disparos? ¿Las Panteras o la policía? McDonald esperaba que su investigación le diera la respuesta. Pasen. Mientras los visitantes recorrían el apartamento, McDonald se puso a trabajar desempacando las herramientas simples de su oficio. Una cámara, un cuaderno, una regla y una cuerda. Pronto hizo una petición curiosa. Le pregunté si podía traer unas pajillas y unas varillas. Las Panteras salieron, algunos de ellos, y regresaron muy rápido con un gran puñado de pajillas y un paquete de varillas pequeñas. Después de medir la posición exacta de cada agujero en la pared de la sala de estar, McDonald introdujo suavemente las varillas y las pajillas. Siguiendo la dirección de una varilla, podía trazar la trayectoria de una bala. Las pajillas protegían los agujeros, asegurando que una espiga no golpeara el yeso y destruyera la evidencia. Cuando terminó, el resultado fue sorprendente. Las 45 balas habían sido disparadas desde la puerta de la sala de estar. Todas debieron venir de la policía cuando irrumpieron en la habitación. Cuando comencé a mirar el número de agujeros de bala, se hizo evidente que la gran mayoría parecía estar entrando en el apartamento en lugar de salir. La investigación parecía estar favoreciendo la versión de los Panteras acerca de la redada, pero la policía se apresuró a exponer su caso. En una entrevista con el Chicago Tribune,
Hanrahan mostró una fotografía de agujeros de bala en la moldura alrededor de la puerta trasera. Lo llamó prueba irrefutable de que los panteras habían disparado a la policía cuando entraron por la parte de atrás del apartamento. Los reporteros estudiaron las fotos. Una de las dos fotos que le dio Tribune tenía 2 agujeros de bala en lo que se suponía que era el lado derecho de la puerta trasera. Pero cuando los reporteros inspeccionaron el apartamento, encontraron que las marcas no eran agujeros, sino clavos. Hanrahan se retiró. He dicho que hemos publicado las fotos. No hemos caracterizado ni descrito las condiciones que describen. Aparte de decir que es una representación exacta de ese objeto en particular. Ahora la policía cambió su historia. Las balas de las panteras, según decían, entraron con la puerta abierta. Eso no es lo que McDonnell encontró. Las afirmaciones de que se dispararon balas contra la policía por la puerta trasera son injustificadas. No hay manera de que las balas no hayan golpeado a una persona en la puerta, y si se les pasara por alto, habrían chocado contra una pared de ladrillo. McDonnell continuó su investigación en el dormitorio delantero, donde descubrió que las balas en la sala de estar habían atravesado la pared. Mientras estaba en el dormitorio, notó que la puerta también estaba perforada por las balas. Contó 25 impactos. La policía había dicho que los panteras les dispararon en el dormitorio y se negó a dejar de disparar a pesar de las órdenes de los agentes. A primera vista, la puerta parecía confirmar esta parte de la historia de la policía. Todos los disparos en la puerta vinieron de adentro hacia afuera. Exactamente lo que se esperaría si los panteras en el dormitorio hubieran disparado a la policía. Pero había un rompecabezas. Ninguno de esos 25 disparos le dio a un oficial, ni había rastros de ellos en el pasillo. Si esas balas hubieran sido disparadas cuando la puerta estaba cerrada, como dijo la policía, habrían golpeado el pasillo justo enfrente de la puerta de ese dormitorio. No hubo ni un solo punto de impacto. Así que teniendo las varillas entre la sala de estar y el dormitorio empotradas, pude abrir la puerta hasta el final y luego todo lo que tuve que hacer fue empujar las varillas desde el lado de la sala de estar y de los 25 agujeros de la puerta. 25 se explicaban por las balas que salían del salón cuando la puerta estaba abierta. Cuando se hicieron estos disparos, la puerta del dormitorio estaba abierta, más o menos paralela a la pared del dormitorio. Las balas disparadas por la policía en la sala de estar pasaron a través de la pared y luego continuaron a través de la puerta. A estas alturas las pruebas eran abrumadoras. De todas las balas disparadas, solo una escopeta en la puerta de la sala, parecía haber sido disparada por un pantera negra. Empezaba a aparecer un tiroteo unilateral. Hubo al menos 99 disparos entrando. Era 99-1. Las balas no salían, las balas entraban. ¿Pero qué pasó en el dormitorio de atrás cuando Hampton perdió la vida? ¿Estaba esperando en la cama listo para disparar, como dijo la policía? ¿O estaba dormido y fue asesinado a sangre fría por la policía, como insistían los panteras? La trayectoria de las balas a través de su cráneo podría resolver el acertijo. El 3 de enero de 1970, un gran jurado federal ordenó la exhumación del cuerpo de Hampton. 2 autopsias anteriores habían dado resultados contradictorios. Uno, conducido por el forense del condado de Cook, informó que las 2 balas en su cabeza provenían de direcciones opuestas. Eso sugiere que estaba despierto y relajado. Los parientes de Hampton arreglaron una segunda cita con un patólogo privado. Descubrió que ambas balas habían golpeado desde la derecha y viajado por senderos aproximadamente paralelos, lo que sugería que Hampton estaba acostado. La nueva autopsia confirmó la segunda en cuanto a la trayectoria. Ambos disparos entraron a la cabeza de Hampton por la derecha. El hallazgo apoyó la afirmación de los Panteras Negras de que Hampton había estado dormido acostado boca arriba con la cabeza hacia abajo. Desde la trayectoria hasta la cabeza de Fred Hampton, ambos disparos se realizaron en trayectorias casi paralelas que se proyectaban desde atrás hacia la puerta. Así que si un policía hubiera entrado y disparado, Fred
había estado en esa posición cuando la segunda persona entró con un calibre diferente y disparó un segundo tiro, y estaría muerto o agonizando. La meticulosa investigación de McDonnell y la autopsia apoyaron la versión pantera de los hechos. Parecía como si la policía hubiera asesinado a Fred Hampton. Pero la pregunta más crucial aún no ha sido respondida. ¿Las panteras o la policía dispararon primero? Si las panteras hubieran empezado el tiroteo, incluso si hubieran disparado una vez, la policía podría mantener que solo dispararon en defensa propia. Para responder a esta pregunta, McDonnell realizó su trabajo de detective más deslumbrante. El tiroteo había comenzado cuando la policía irrumpió la sala de estar. McDonnell encontró que la puerta de la sala contenía 2 agujeros de bala. Su examen de marcas de pólvora y astillas de madera estableció que una bala provenía de afuera. De un revólver de calibre .38 de la policía, recuperó la bala en la pared del salón. Un segundo agujero más grande probablemente vino de la escopeta de Mark Clark. Después de hacer un agujero en la pared de la puerta, la bala atravesó una pared y terminó en el hueco de la escalera fuera del apartamento. McDonnell tenía una idea. Al averiguar hasta dónde estaba abierta la puerta cuando la bala del calibre 38 y la bala de la escopeta pasaron a través de ella, podría ser capaz de saber quién disparó primero. Rastreó las trayectorias de las balas mientras volaban a través de la puerta. Sabía que, según ellos mismos admitieron, la policía había forzado la apertura de la puerta al comenzar la incursión. Pasó una cuerda por el agujero de calibre 38 en la puerta hasta el agujero de calibre 38 en la pared. Luego ajustó la puerta hasta que la cuerda quedó recta. La puerta estaba apenas entreabierta. Luego pasó una línea desde el agujero de bala en el hueco de la escalera a través del agujero en la puerta y luego a la silla de Mark Clark. Esta vez, cuando la cuerda se enderezó, la puerta estaba abierta en 3/4 partes. Con sus experimentos, McDonnell reconstruyó el escenario. Cuando la policía abrió la puerta, al comienzo de la incursión disparó la 38. Al abrirse más, se disparó una escopeta de los Panteras. Esa fue la única evidencia de que cualquier arma fuera disparada. La conclusión de McDonnell fue clara. La policía disparó primero. Según los hallazgos de McDonnell, la policía irrumpió disparando un arma calibre 38, mientras abrían de golpe la puerta de la sala de estar. Una pantera, presuntamente Mark Clark, devolvió el fuego. Mientras el fusilamiento de balas de la policía entraba en el apartamento, las panteras huyeron al segundo dormitorio donde intentaron en vano despertar a Fred Hampton. Cuando la policía llegó al dormitorio, le dispararon a Hampton 2 veces en la cabeza. En la corte, los cargos contra los 7 panteras negras sobrevivientes fueron finalmente retirados. Nunca se admitió ninguna acusación contra el fiscal del estado Hanrahan, ni contra los 14 agentes implicados en la incursión. Pero la credibilidad de Hanrahan se vio afectada y su carrera política arruinada. 12 años después, en una demanda civil presentada por los sobrevivientes de las panteras, los atacantes fueron declarados responsables y la ciudad ordenó pagar 1.8 millones en daños y perjuicios. La investigación detallada de McDonnell ayudó a inclinar la balanza y asegurar que al final se hiciera justicia. Han pasado 30 años desde la muerte de Fred Hampton, pero hoy en día la resolución del crimen requiere tanta tenacidad e ingenio como siempre. Los investigadores encontraron un nuevo aliado en la computadora. Está demostrando que el pasado de un criminal puede alcanzarlo. El 8 de marzo de 1996, un niño jugaba en la tarde como lo haría cualquier niño de 12 años cuando ocurrió la tragedia. ¡Oh, cariño! Una guerra de pandillas se desató en las calles de su vecindario de Nueva Orleans. El niño se convirtió en una víctima de esa guerra, con una bala en la cabeza por un disparo sin sentido. En cuestión de minutos, la policía y los paramédicos llegaron a la escena.
Se apresuraron a salvar la vida del niño, pero desde el principio el pronóstico parecía sombrío. Los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Nueva Orleans comenzaron a entrevistar a los testigos del caso. 2 hombres que habían corrido por seguridad cuando ocurrió el incidente regresaron a la escena. Uno de ellos era el tío de la víctima. Los hombres admitieron ante la policía que ellos eran las víctimas. Reconocieron el auto e identificaron al hombre del gatillo como Kevin Jordan, miembro de una pandilla y traficante de drogas. El niño fue llevado al hospital. 15 horas después, falleció. Revisa esto enseguida. Lo examinaré en el microscopio. Cuando comenzó la búsqueda de Kevin Jordan, los sargentos Michael Rice y John Treadaway, examinadores de armas de fuego de la policía de Nueva Orleans, comenzaron su propia búsqueda. 2 balas habían sido encontradas en la escena del crimen y una tercera había sido recuperada del niño. ¿Podrían relacionar esas balas con un arma y luego relacionar esa arma con el asesino? La bala fue colocada en nuestra sala de pruebas y fue entregada a la sección de armas de fuego para que la examinara. Al examinar la bala, descubrí que era un calibre 38 con un 6º giro de estriado derecho. La mayoría de los tiroteos con armas de fuego son semiautomáticas, pero esta bala fue disparada con un revólver. Así que pude informar a la oficina de detectives que el arma que se usó era un revólver calibre 38. ¿Pero las 3 balas fueron disparadas desde la misma 38? Para averiguarlo, Treadaway tuvo que comparar los detalles de cada una. Bien, ¿ves lo pronunciado que es esto si ves el monitor en el surco? Sí. Puedes ver que a 2/3 del camino es una buena combinación. Coincide con el siguiente tramo y en la siguiente ranura. Es un éxito. Sí, así es. Sin duda alguna, ambas balas fueron disparadas con la misma arma. Muy bien. Bien, sí, creo que es lo que necesitan. Ahora los detectives en el campo sabían que solo se había usado un revólver calibre 38. Hasta que lo encontraron, había algo más que Treadaway podía hacer. ¡Abre la puerta, policía! ¿Qué sucede? Los detectives se enteraron del nombre del conductor. Era Henry Talley. También descubrieron que tenía un revólver de calibre 38. Hombre, por favor, deja de hacer eso. ¡Demonios, vamos! No quiero problemas. ¡Vamos, para! El 16 de marzo llegaron a la casa de Talley armados con órdenes de registro. Una búsqueda reveló parafernalia de drogas, marihuana, cocaína, crack y 3 armas, incluyendo su revólver de calibre 38. Se lo llevaron para interrogarlo. Las armas de Talley fueron confiscadas y enviadas a Treadaway en el laboratorio de balística. ¿Podría relacionar el revólver 38 con la bala que asesinó al niño? De ser así, la policía podría construir un caso sólido contra Talley y el presunto asesino Kevin Jordan, que ya había sido arrestado por sospecha de asesinato. El punto de partida fueron las pruebas de huellas dactilares. ¿Talley o Jordan dispararon el arma y dejaron huellas en el gatillo? Timothy Susenow, un experto en huellas dactilares del Departamento de Policía de Nueva Orleans, muestra cómo las encuentra. Las huellas dactilares latentes, huellas invisibles a simple vista, son desarrolladas en un proceso de 2 etapas. La primera consiste en fumigar con superpegamento. Las moléculas del pegamento se adhieren a una impresión. Se toma el superpegamento y se vierte en el plato de aluminio. Luego se coloca el plato de aluminio en una placa caliente que está dentro de este tanque. Eso calentará el superpegamento y acelerará el proceso de fumigado. Dentro de 1 hora, el arma está cocida. Ahora está lista para la segunda etapa de la prueba. Se lava con un tinte fluorescente. Si existe alguna huella, el tinte se adherirá a ella y se hará visible bajo la luz ultravioleta. Desafortunadamente no apareció ninguna en la 38 encontrada en la residencia de Talley. La prueba no pudo ayudar a culpar a Talley o Jordan. Aún así, a menudo vale la pena realizar la prueba. A veces puede producir resultados dramáticos. Este es un ejemplo de una huella parcial que fue revelada en el gatillo de un arma que fue usada en el asesinato.
Como puedes ver, la huella parcial está aquí, en la parte delantera del gatillo, que se encuentra justo aquí. Para establecer una conexión entre el arma de Tali y la bala, Treadaway necesitaba inspeccionar una bala del arma. Esta es la sala de recuperación balística. Aquí se encuentra el tanque balístico en el que probamos el disparo de nuestras armas. Él es el oficial Glenn Sorpas. Él probará estas armas. Bien, voy a probar el fuego de este. 38 primero. Antes de hacer algo con esto, nos gusta comprobar que el arma funciona bien. Asegúrense de que no haya obstrucciones en el cañón y de que todas las partes del arma estén en su sitio. Proseguiré y lo cargaré. Tenemos que ponernos protección para los oídos. Hay mucho ruido aquí. El arma se dispara en un tanque de 800 galones de agua, informalmente llamado el jacuzzi. El agua detiene la bala sin distorsionar su forma ni marcar su superficie. Una vez que se dispara el arma, el siguiente paso es retirar los 2 cartuchos desgastados. El sistema de recuperación de balas es simple pero efectivo. Un mango de escoba y un trozo de masilla tonta. Una vez recuperada la bala, se examinaron sus marcas y se compararon con las balas encontradas en la escena del crimen. La coincidencia fue indiscutible. Así que realicé mi prueba de fuego y analicé la bala de prueba bajo el microscopio con las 3 balas que recibí previamente y determiné que esa arma había disparado esas 3 balas. El arma de Tali había disparado al niño. Tali y Jordan eran delincuentes ex convictos y a estas alturas la policía de Nueva Orleans ya tenía suficientes pruebas para acusar a Jordan de asesinato. Pero sospechaban que las armas encontradas en la casa de Tali habían sido usadas en otros crímenes. ¿Podría un nuevo sistema informático implicar a Tali en crímenes pasados? Cuando un niño de 12 años murió en un tiroteo en 1996, la policía de Nueva Orleans tenía disponible una nueva herramienta para resolver el crimen. A principios de ese año instalaron el Sistema Integrado de Identificación Balística, o IBIS. Acelera dramáticamente el tiempo que se tarda en hacer coincidir las balas de la escena del crimen con las armas confiscadas por la policía. El sargento Michael Rice dirige la operación IBIS. Para él es un gran avance con respecto al antiguo método. Íbamos y físicamente tomamos estas armas, le hacíamos pruebas y análisis en el microscopio. Bueno, ahora con nuestro sistema IBIS podemos simplemente, como cuestión de rutina, probar estas armas y ponerlas en el IBIS. Esta imagen se correlacionará y se cotejará con todas nuestras bases de datos actuales. Y si esta arma ha sido usada en un crimen, lo sabremos. En muy poco tiempo, quizás dentro de 1 hora. En el corazón del IBIS se encuentra un sofisticado programa informático conectado a un microscopio. En el microscopio hay 2 cámaras de video diminutas. Cuando se coloca una bala de prueba debajo de una de las cámaras, su imagen ampliada aparece en la pantalla. Greg McRae es uno de los detectives de Nueva Orleans entrenados para usar el nuevo sistema. Tenemos el proyectil, la bala montada en un pequeño accesorio con la información grabada en él. Está adherido aquí. Vamos a montarlo en la máquina. Gírelo y ciérrelo. Con solo pulsar un botón, la base comienza a moverse, girando la bala a través de una revolución completa. Escanear una imagen de la bala en la computadora. Como puedes ver, ves estrías, ves surcos y marcas. A medida que lo movemos hacia abajo, le tomaremos una fotografía. La máquina digitaliza esta imagen a medida que la toma. Ahora, cuando lo procesamos, la imagen es tomada y luego procesada digitalmente desde esta máquina a la siguiente computadora que a su vez la correlacionará.
IBIS es un programa diseñado para escanear cada imagen en busca de su patrón distintivo de marcas o líneas. Una vez elegido, el programa busca en su base de datos, buscando otras imágenes de balas que coincidan. En menos de un minuto puede examinar miles de balas, una tarea que le llevaría años a un experto en balística como John Treadaway. Esta parte del IBIS se llama Bulletproof, un segundo subsistema llamado Brasscatcher que permite escanear y comparar los cartuchos usados. El proyectil, que es la otra sección de la bala, se colocaría en esta zona, se encerraría aquí y se aseguraría. Este particular microscopio tomará una fotografía con la cámara montada aquí de la parte trasera, o debería decir la cara de la brecha de la cubierta. También el percutor está en esta zona de aquí. Ahora la computadora registra las características distintivas del proyectil, las posiciones y formas de las hendiduras dejadas por el percutor y los pequeños agujeros que quedan al ser expulsado del arma. La operación se tarda de 2 a 3 minutos. IBIS había sido instalado hace menos de un mes cuando una bala calibre 38 del revólver que asesinó al niño de 12 años entró en él. No hubo coincidencias, ni con las miles de balas de la base de datos de la computadora. Pero el poder real del sistema se demostró con las balas de prueba, disparadas con una segunda arma, una automática calibre 45 encontrada en el apartamento de Henry Talley. El detonante que estamos viendo, si lo observas muy de cerca, puedes ver esta imagen justo aquí. Lo revela todo. Esto es muy claro. Al mirar la pantalla sabíamos que la probabilidad de una coincidencia era muy alta. El IBIS hizo un gran hallazgo, implicando a Henry Talley en otro tiroteo sin resolver. Fue suficiente para fortalecer el caso en su contra en relación con la muerte del niño. IBIS había demostrado su validez en su primer caso. Antes del IBIS, este caso hubiera quedado sin resolver. Nunca jamás habría tenido un seguimiento adicional, a menos que hubiera una razón específica. Hemos descubierto muchos casos de homicidios y de enfrentamientos aquí en la ciudad. Hemos hecho esos enlaces y esas correlaciones todos juntos. Es lo que Greg está haciendo ahora mismo. Estamos orgullosos de lo que hacemos aquí. Y yo no podría estar sin IBIS hoy. La muerte del niño de 12 años fue resuelta en parte por el trabajo balístico tradicional. Pero sin el sistema informático IBIS, la policía nunca habría conectado las armas de Talley a otro crimen, que de otro modo podría haber quedado sin resolver. Kevin Jordan y Henry Talley fueron condenados por asesinato en primer grado y ahora cumplen cadena perpetua. Con el desarrollo de nuevas formas de rastrear las balas hasta las armas y las armas hasta los criminales, los detectives forenses ahora son capaces de convertir la propia munición de un criminal en su contra. Mientras haya una bala, hay una pista. Y mientras haya una pista, hay una oportunidad de atrapar a un asesino.